Finalmente, cuando se les hizo patente la verdadera naturaleza de la bestia, cesaron sus intentos en aniquilarla. Era un diablo en persona, por supuesto, o la sombra de un dios. Le llamaron Mir, que para ellos significaba el mundo de debajo del mundo. Se erguía a más de 20 metros de estatura y después de 18 siglos o más de reinado indiscutido en los bosques occidentales estaba muriendo. Tal vez el instrumento de su muerte hubiera sido en principio un organismo microscópico en algo que había comido o bebido. Tal vez fuera la edad y más probablemente una combinación de ambas cosas. La causa no tenía importancia. El resultado final, una colonia de parásitos que se multiplicaban rápidamente devorando su fabuloso cerebro, sí la tenía. Tras años de cordura calculadora y brutal, Mir se había vuelto loco. El oso se había dado cuenta de que nuevamente había seres humanos en su bosque. Él reinaba en los bosques y aunque eran vastos, nada importante que ocurriera en ellos escapaba por mucho tiempo a su atención. Había evitado a los recién llegados no porque los temiera, sino porque no tenía nada con ellos, ni ellos con él. Pero los parásitos habían dado comienzo a su tarea, y a medida que se acentuaba la demencia del oso, éste se convenció de que eran otra vez los antiguos, que aquellos tramperos e incendiarios de bosques habían regresado y no tardarían en reanudar sus estúpidas maldades de siempre. Solo cuando yacía ya en su última guarida, a unos 50 kilómetros de distancia de los recién llegados, más enfermo cada amanecer de lo que estuviera la noche anterior, llegó a creer que los antiguos habían dado finalmente con una maldad que era eficaz: veneno. Esta vez no vino a vengarse de alguna herida insignificante, sino a exterminarlos por completo antes de que su veneno terminara de ejercer su efecto en él. Y mientras viajaba cesó todo pensamiento. Lo que restaba era rabia al rojo, el zumbido oxidado de la cosa que tenía en lo alto de la cabeza. La cosa giratoria situada entre sus oídos que en otro tiempo había funcionado en suave silencio, y un sentido del olfato misteriosamente agudizado que le conducía sin error hasta el campamento de los 3 peregrinos. El oso, cuyo auténtico nombre no era Mir, sino otro completamente distinto, se abría paso por el bosque como un edificio ambulante, una hirsuta torre de ojos pardo rojizos, y aquellos ojos refulgían de fiebre y de locura. Su enorme cabeza, engalanada ahora con una guirnalda de ramas y agujas de abeto, se bamboleaba sin cesar de un lado a otro. De cuando en cuando estornudaba con una sorda explosión de sonido, ¡achís!, y de los agujeros de su goteante nariz surgían nubes de blancos y culebreantes parásitos. Sus zarpas, armadas de unas garras curvas que medía casi 1 metro de longitud, desgarraban los árboles. Caminaba erguido, dejando profundas huellas en la tierra blanda y negruzca. Hedía a bálsamo fresco y a mierda vieja y agria. La cosa que llevaba en lo alto de la cabeza chirriaba y zumbaba y chirriaba. La trayectoria del oso se mantenía casi constante, una línea recta que lo conduciría al campamento de quienes habían osado regresar a su bosque, de quienes habían osado llenar su cabeza con una agonía verde oscuro. Antiguos o nuevos, todos morirían.
Cuando pasaba junto a un árbol muerto, a veces se apartaba de la línea recta lo suficiente para derribarlo. Le complacía el rugido seco y explosivo de su caída, cuando el árbol se desplomaba por fin sobre el suelo del bosque en toda su podrida longitud o quedaba apoyado contra uno de sus compañeros. El oso reanudaba su avance por entre los haces inclinados de sol, enturbiados por las flotantes partículas de serrín. 3. 2 días antes, Edith Dean había empezado a tallar de nuevo, la primera vez que tallaba algo desde los 12 años. Recordaba que disfrutaba haciéndolo y que además se le daba bien. Esto último no lo recordaba con certeza, pero al menos había una clara indicación de que era así. Henry, su hermano mayor, no soportaba verlo tallar. «¡Ay, mira el mariquita!», decía Henry. «¿Qué estás haciendo hoy, mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¡Oh, qué bonito!». Henry nunca se mostraba franco y le decía a Eddie que no hiciera algo. Nunca se le acercaba para decirle a las claras: «¿Te importaría dejar de hacer eso, hermano?». Comprende, es que está muy bien, y cuando haces algo que está muy bien, me pongo nervioso. Porque, comprende, se supone que soy yo quien hace las cosas muy bien en esta casa. Yo, Henry Dean. Así que escucha qué voy a hacer, hermano. Me voy a meter contigo en ciertas cosas. No te diré: «Deja de hacer eso, que me pones nervioso», porque podría dar la impresión de que te tengo algún problema en la cabeza, ya sabes. Pero puedo meterme contigo porque eso es parte de lo que hacen los hermanos mayores, ¿verdad? Forma parte de la imagen. Me meteré contigo y te provocaré y me burlaré de ti hasta que lo dejes de una jodida vez. ¿Comprendes? Bueno, no estaba bien, nada bien, pero en casa de los Dean las cosas generalmente marchaban como Henry quería que marcharan. Y hasta hacía muy poco le había parecido correcto. Bien, no, pero correcto. Había ahí una diferencia pequeña pero crucial, si uno alcanzaba a captarla. Había dos motivos para que pareciera correcto. Uno era un motivo de por encima y el otro un motivo de por debajo. El motivo de por encima era que Henry tenía que vigilar a Eddie cuando la señora Dean estaba trabajando. Tenía que vigilar constantemente porque antes había existido una hermana Dean. No sé si me entienden. Si viviera sería 4 años mayor que Eddie y 4 menor que Henry. Pero esta era la cosa. Ya ven, que no vivía. La había atropellado un automovilista borracho cuando Eddie tenía 2 años. Estaba mirando un juego de rayuela sobre la acera cuando ocurrió. De pequeño, Eddie pensaba a veces en su hermana mientras escuchaba a Mel Allen retransmitiendo los partidos de la Yankee Baseball Network. Alguien aporreaba bien la bola y Mel mugía: «¡Madre mía! ¡Le ha dado de lleno! ¡Hasta la vista!». Bien, pues el borracho le dio de lleno a Gloria Dean. Madre mía, hasta la vista. Gloria estaba ahora en la gran cubierta superior del cielo, y no había sido porque tuviera mala suerte ni porque el estado de Nueva York hubiera decidido no retirarle el permiso al muy cabrón tras su tercer accidente con víctimas, ni siquiera porque Dios se hubiese agachado a recoger un cacahuete. Había sucedido, como la señora Dean repetía con frecuencia a sus hijos, porque no había nadie que vigilara a Gloria. La función de Henry consistía en procurar que a Eddie no le pasara nada por el estilo. Era su función,
y la cumplía, pero no resultaba fácil. En eso estaban de acuerdo Henry y la señora Dean, sino en otra cosa. Los dos recordaban con frecuencia a Eddie lo mucho que Henry se había sacrificado para protegerlo de automovilistas borrachos, asaltantes y drogadictos, y quizás incluso de extraterrestres malignos que podían estar circulando por las inmediaciones de la cubierta superior, extraterrestres que en cualquier momento podían decidirse a descender de sus ovnis en esquíes de propulsión nuclear para secuestrar niñitos como Eddie Dean. O sea que no estaba bien hacer que Henry se pusiera más nervioso de lo que ya estaba a resultas de esta tremenda responsabilidad. Si a Eddie se le ocurría hacer algo que pusiera aún más nervioso a Henry, Eddie debía dejar de hacerlo inmediatamente. Era una forma de compensar a Henry por todo el tiempo que Henry se había pasado vigilando a Eddie. Visto de este modo, es comprensible que fuera muy injusto hacer cualquier cosa mejor que Henry. Luego estaba el motivo de por debajo. Ese motivo, el mundo de debajo del mundo, podríamos decir, era más poderoso, porque nunca podía declararse. Eddie no podía permitirse ser mejor que Henry en prácticamente nada, porque en general Henry no valía para nada, excepto para vigilar a Eddie, por supuesto. Henry enseñó a Eddie a jugar al baloncesto en una cancha cercana al edificio de apartamentos en que vivían, en un suburbio de hormigón donde las torres de Manhattan se recordaban sobre el horizonte como un sueño y el subsidio de desempleo era rey. Eddie era 8 años menor que Henry y mucho más pequeño, pero también más rápido. Tenía un instinto natural para el juego. En cuanto pisó el cemento agrietado de la pista con el balón entre las manos, los movimientos idóneos parecieron hervir en sus terminaciones nerviosas. Era más rápido, pero eso no representaba gran cosa. Lo que sí representaba gran cosa era esto: Eddie era mejor que Henry. Si no lo hubiera averiguado por los resultados de los partidos de entrenamiento en que a veces participaban, lo habría sabido por las miradas asesinas de Henry y por los duros golpes que Henry solía darle en el antebrazo mientras regresaban a casa. En teoría, estos golpes eran bromitas de Henry. 2 por haberte echado atrás, gritaba alegremente Henry, y acto seguido, ¡zas, zas!, en el bíceps de Eddie con un nudillo extendido. Pero no parecían bromas, parecían advertencias, parecía una manera de decirle: más te vale no hacerme quedar mal y dejarme en ridículo cuando subas a la canasta, hermano. Más te vale no olvidar que te estoy vigilando. Lo mismo podía decirse de la lectura, el béisbol, el juego de la herradura, las matemáticas e incluso saltar la cuerda, que era un juego de niñas. Que él era mejor en estas cosas, o que podría serlo, constituía un secreto que debía ser protegido a toda costa, porque Eddie era el hermano menor, porque Henry lo vigilaba, pero la parte más importante del motivo de por debajo era al mismo tiempo la más sencilla. Estas cosas debían guardarse en secreto porque Henry era el hermano mayor de Eddie y Eddie lo adoraba. 4. 2 días atrás, mientras Susana despellejaba un conejo y Rolando empezaba los preparativos para la cena, Eddie se había internado en el bosque, al sur mismo del campamento. Había visto una protuberancia curiosa que sobresalía de un tocón. Le invadió una sensación extraña. Supuso que era lo que la gente llamaba déjà vu, y se quedó mirando fijamente la protuberancia de la madera, que parecía el tirador deformado de una puerta. Era remotamente consciente de que se le había secado la boca.
Al cabo de varios segundos se dio cuenta de que estaba mirando la protuberancia que brotaba del tocón, pero pensando en el patio trasero del edificio donde Henry y él habían vivido, pensando en el contacto del cemento caliente bajo su culo y los abrumadores olores de la basura del contenedor aparcado en el callejón a la vuelta de la esquina. En este recuerdo él tenía un trozo de madera en la mano izquierda y en la derecha un cuchillo de mondar sacado del cajón junto al fregadero. El trozo de madera que sobresalía del tocón había conjurado la memoria de aquel breve periodo durante el que estuvo perdidamente enamorado de la talla. El recuerdo estaba tan profundamente enterrado que al principio no había sabido qué era. Lo que más le gustaba de la talla era la parte de ver, que venía antes incluso de empezar. A veces veía un coche o un camión, a veces un perro o un gato. Recordó una vez había sido la cara de un ídolo, uno de aquellos inquietantes monolitos de la isla de Pascua, que había visto en un ejemplar de National Geographic en la escuela. Ese había sido resultado bueno. El juego consistía en averiguar qué parte de la cosa se podía sacar de la madera sin romperla. Nunca se podía sacar toda, pero si se iba con muchísimo cuidado, a veces se podía sacar bastante. En el bulto del tocón había algo. Le pareció que podría sacar bastante de ese algo con ayuda del cuchillo de Rolando, la herramienta más afilada y manejable que había utilizado en su vida. En el interior de la madera había algo que esperaba con paciencia a que llegara alguien como él, y lo dejara salir, que lo liberase. ¡Ay! Mira el Mariquita. ¿Qué estás haciendo hoy, Mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¿Un tirachinas para jugar a cazar conejos como los mayores? ¡Oh, qué bonito! Experimentó un arrebato de vergüenza, una sensación de cosa incorrecta, aquella poderosa sensación de los secretos que deben protegerse a toda costa, y enseguida recordó, una vez más, que Henry Dean, que en sus últimos años se había convertido en un gran sabio y yonki eminente, estaba muerto. Esta constatación no había perdido aún su capacidad de sorprenderle, y seguía golpeándole de distintas maneras, a veces con pesar, a veces con culpa, a veces con ira. Aquel día, 2 días antes de que el gran oso surgiera a paso de carga desde los verdes corredores del bosque, le golpeó del modo más sorprendente. Sintió alivio y una alegría desbordante. Era libre. Eddie tomó prestado el cuchillo de Rolando, lo utilizó para desprender cuidadosamente la protuberancia de madera y luego volvió con ella, y se sentó debajo de un árbol para examinarla desde todos los ángulos. No miraba la madera, miraba en su interior. Susana ya había terminado con el conejo. Echó la carne en la olla suspendida sobre el fuego y tensó la piel entre 2 palos, atándola con tiras de cuero que sacó de la bolsa de Rolando. Más tarde, después de la cena, Eddie la rasparía para limpiarla. Susana se impulsó con los brazos y las manos, deslizándose sin esfuerzo hacia el rincón donde Eddie se había sentado con la espalda recostada en un gran pino. Rolando, junto a la hoguera, desmenuzaba sobre la olla unas hierbas arcanas, sin duda deliciosas. ¿Qué estás haciendo, Eddie? Eddie tuvo que reprimir el impulso absurdo de esconder el pedazo de madera detrás de la espalda. Nada, respondió. Se me ha ocurrido que no sé, que podía tallar algo. Tras una pausa, añadió, pero no se me da muy bien. Lo dijo de una manera que casi dio la impresión de que pretendía tranquilizarla. Ella lo contempló intrigada.
Por un instante pareció a punto de decir algo, pero al final se encogió de hombros y lo dejó estar. No tenía ni idea de por qué a Eddie parecía avergonzarle el hecho de entretenerse un rato tallando. El padre de Susana lo hacía a todas horas, pero supuso que si se trataba de algo que tenía que hablarse, Eddie ya lo atraería a colación en su momento. Eddie sabía que sus sentimientos de culpa eran absurdos e injustificados, pero también sabía que se encontraba más a gusto tallando cuando Rolando y Susana no estaban en el campamento. Al parecer, costaba eliminar las viejas costumbres. Superar la heroína era un juego de niños en comparación con superar la propia infancia. Cuando los otros dos salían a cazar, a disparar o a seguir la peculiar forma de escuela de Rolando, Eddie se sentía capaz de dedicarse a su pedazo de madera con sorprendente habilidad y creciente placer. La forma estaba allí dentro, desde luego. En eso no se había equivocado. Era sencilla, y el cuchillo de Rolando la liberaba con una facilidad pasmosa. Eddie juzgó que iba a sacarla casi toda, y eso quería decir que su tirador podía llegar a convertirse en un arma práctica. No gran cosa en comparación con los pistolones de Rolando, quizá, pero aún así sería algo que habría hecho por sí mismo, algo suyo, y esta idea le complacía muchísimo. Cuando las primeras cornejas se elevaron hacia el cielo, graznando despavoridas, no las oyó. Ya estaba pensando, esperanzado, que quizá no tardaría en ver un árbol que llevara un arco encerrado dentro. 5. Eddie oyó acercarse al oso antes que Rolando y Susana, pero no mucho antes. Estaba perdido en ese elevado aturdimiento que acompaña al impulso creativo en sus momentos más dulces y poderosos. Había reprimido estos impulsos durante la mayor parte de su vida, y ahora éste se había posesionado de él por completo. Eddie era un prisionero de buena gana. Fue arrancado de esta contemplación no por el ruido de los árboles al romperse, sino por el trueno rápido de un revólver calibre 45 que sonó hacia el sur. Eddie alzó la vista, sonriente, y se apartó el flequillo de la frente con una mano cubierta de serrín. En aquel momento, sentado al pie de un alto pino en el claro que se había convertido en su hogar, con el rostro salpicado de rayos entrecruzados de la verdosa y dorada luz del bosque, ofrecía un hermoso aspecto. Un joven con una rebelde cabellera oscura que constantemente intentaba derramarse sobre su despejada frente. Un joven con una boca enérgica y expresiva y ojos color avellana. Su mirada se posó por unos instantes en el otro revólver de Rolando, colgado por el cinto de una rama cercana, y Eddie trató de imaginar cuánto tiempo haría desde la última vez que Rolando había ido a alguna parte sin llevar al menos una de sus fabulosas armas suspendida sobre la cadera. Esta pregunta le condujo a otras dos. ¿Qué edad tenía ese hombre que había arrancado a Eddie y a Susana de sus mundos y de sus cuándos? Y más importante aún, ¿qué andaba mal en él? Susana le había prometido plantear la cuestión. Es decir, si disparaba bien y no hacía que a Rolando se le pusieran los pelos de punta. Eddie no creía que Rolando se lo dijera, al menos al principio, pero ya era hora de hacerle saber que ellos se daban cuenta de que algo andaba mal. Habrá agua si Dios quiere, dijo Eddie. Volvió a concentrarse en la talla, con una sonrisita aleteando en los labios. Los dos habían empezado a apropiarse de las frasecitas de Rolando y él de las de ellos. Era casi como si fueran mitades de uno mismo. Entonces cayó un árbol muy cerca de Eddie
y se incorporó al instante, con el tirador a medio tallar en una mano y el cuchillo de Rolando en la otra. Se volvió hacia el ruido, al otro lado del claro, con el corazón palpitante y todos los sentidos alertas. Algo se acercaba. Podía oír con claridad cómo aplastaba los arbustos en su descuidado avance por entre la vegetación, y le maravilló amargadamente no haberse dado cuenta antes. En el fondo de su mente, una vocecita le dijo que se lo tenía merecido. Se lo tenía merecido por hacer algo mejor que Henry, por poner nervioso a Henry. Cayó otro árbol con un crujido como de una chicharra o una tos. Eddie miró hacia un pasillo irregular entre los grandes abetos y vio elevarse una nube de serrín en el aire inmóvil. El causante de aquella nube soltó un bramido, un sonido feroz que le daba las entrañas. Fuera lo que fuese, era un enorme hijo de puta. Soltó el pedazo de madera y lanzó el cuchillo de Rolando hacia un árbol situado a unos 5 metros a su izquierda. El arma dio 2 vueltas en el aire y se clavó hasta la mitad de la hoja, que quedó vibrando. Eddie se apoderó de la pistola de Rolando, allí colgada, y la martilló. Plantar cara o huir. Pero inmediatamente descubrió que no podía permitirse el lujo de elegir. Además de la cosa era veloz y resultaba demasiado tarde para huir. Una forma descomunal empezó a revelarse en el pasillo de abetos al norte del claro, una forma que se erguía sobre todos los árboles salvo los demás altos. Avanzaba directamente hacia él, y cuando sus ojos se fijaron en Eddie Dean, lanzó otro de sus gritos. «Estoy jodido», masculló Eddie, mientras otro árbol se doblaba, detonaba como un mortero y se desplomaba entre una nube de polvo y agujas secas. La cosa reanudó un avance hacia el claro donde él se encontraba, un oso del tamaño de King Kong. Sus pisadas hacían temblar la tierra. «¿Qué vas a hacer, Eddie?», le preguntó repentinamente Rolando. «Piensa, es la única ventaja que tienes sobre esa bestia. ¿Qué vas a hacer?». Eddie no se creía capaz de matarlo, quizá con un bazooka, pero difícilmente con el calibre 45 del pistolero. Podía echar a correr, pero tenía la impresión de que aquella bestia podía ser bastante veloz si se lo proponía. Calculó que las probabilidades de terminar hecho papilla entre las zarpas del gran oso debían de ser de un 50%. ¿Qué podía hacer? ¿Quedarse donde estaba y liarse a disparar? ¿Salir corriendo como si tuviera el pelo en llamas y el culo empezando a prender? Se le ocurrió una tercera alternativa. Podía trepar. Se volvió hacia el árbol en el que antes estaba apoyado. Era un pino inmenso y venerable, muy posiblemente el árbol más alto de aquella parte del bosque. La primera rama se extendía paralela al suelo como un abanico verde plumoso, a unos 2,5 metros de altura. Eddie desamartilló el revólver y se lo embutió bajo la cintura de los pantalones. Saltó hacia la rama, se aferró a ella y empezó a escalar frenéticamente. A sus espaldas el oso emitió otro bramido mientras entraba en el claro. El oso le habría dado alcance de todos modos, habría dejado las tripas de Eddie Dean colgadas sobre las ramas más bajas como alegres guirnaldas si en aquel momento no le hubiera dado otro de sus accesos de estornudos. Pateó los restos cenicientos de la hoguera alzando una nube negra y seguidamente se quedó casi doblado, con las enormes zarpas delanteras sobre los enormes muslos, de tal manera que por unos instantes pareció un viejo enfundado en un abrigo de pieles, un viejo acatarrado. Estornudó una y otra vez. ¡Achís! 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 Y expulsó por el hocico nubes de parásitos. Entre sus patas fluyó un chorro de orina caliente que hizo sisear las brasas desperdigadas de la hoguera.
Eddie no desperdició estos cruciales instantes de más que le habían sido concedidos. Se encaramó por el tronco como un mono, deteniéndose una sola vez para comprobar que el revólver del pistolero siguiera firmemente sujeto bajo la cintura de los pantalones. Estaba aterrorizado, medio convencido de que iba a morir. ¿Qué podía esperar si no, ahora que no estaba Henry para vigilarlo? Pero aún así una risa demencial se desencadenó en su cabeza. La bestia levantó de nuevo la cabeza, haciendo relucir con guiños y destellos de sol la cosa que giraba entre sus oídos, y cargó contra el árbol de Eddie. Alzó una pata hacia lo alto y descargó un zarpazo para hacer caer a Eddie como si fuera una piña. La zarpa destrozó la rama sobre la que se sostenía justo en el momento en que él saltaba hacia la siguiente. La misma zarpa le destrozó también uno de los zapatos, arrancándoselo del pie y lanzándolo a lo lejos en dos pedazos maltrechos. Me parece muy bien, pensó Eddie. Puedes quedarte con los dos si te parece, hermano oso. A fin de cuentas ya estaban muy gastados. El oso bramó y arañó el árbol, abriendo profundas heridas en su antigua corteza, heridas que sangraban una savia clara y resinosa. Eddie siguió trepando. Las ramas empezaban a menguar, y cuando se arriesgó a echar una ojeada hacia abajo, se encontró mirando directamente los turbios ojos del oso. Bajo su cabeza echada hacia atrás, el claro se había convertido en una diana, con los restos dispersos de la hoguera en su centro. «Has fallado, peludo hijo de...» comenzó Eddie, y de pronto el oso, con la cabeza aún inclinada para mirar hacia él, soltó un estornudo. Eddie quedó inmediatamente empapado de un moco caliente lleno de gusanitos blancos. Los gusanos se retorcían frenéticamente sobre la camisa, los antebrazos, el cuello y la cara. Eddie gritó con una mezcla de sorpresa y repugnancia. Empezó a limpiarse los ojos y la boca, perdió el equilibrio y justo en el último instante logró pasar un brazo en torno a la rama más cercana. Se agarró bien y se restregó la piel, eliminando como pudo aquella flema agusanada. El oso rugió y golpeó otra vez el árbol. El pino osciló como un mástil en una tempestad, pero las marcas que dejaron sus garras en la corteza estaba a unos 2 metros por debajo de la rama en la que Eddie había plantado los pies. Los gusanos se morían, advirtió. Debía de haber empezado a morir en cuanto abandonaron los pantanos infectos del interior del cuerpo del monstruo. Eso hizo que se sintiera un poco mejor y empezó a trepar de nuevo. Se detuvo unos cuantos metros más arriba, sin atreverse a seguir subiendo. El tronco del pino, que en la base debía de medir 2,5 metros de diámetro, a aquella altura apenas alcanzaba unos 40 centímetros de lado a lado. Eddie había repartido su peso sobre 2 ramas, pero las notaba ceder elásticamente bajo su peso. Desde allí podía contemplar a vista de pájaro los bosques y las estribaciones de las colinas del oeste, que se extendían bajo él como una ondulante alfombra. En otras circunstancias habría sido un panorama maravilloso. En la cima del mundo, mamá, pensó Eddie. Bajó otra vez la mirada hacia el rostro del oso, y por un instante todo pensamiento lógico fue expulsado de su mente por el aturdimiento. En el cráneo del oso crecía algo, y ese algo le recordaba a Eddie una pequeña antena de radar. El aparato giraba a sacudidas, proyectando reflejos de sol, y desde lo alto podía oírlo chirriar en tono agudo. En sus tiempos, Eddie había tenido unos cuantos coches viejos, de aquellos que se veían en las tiendas de segunda mano con las palabras «Ocasión para el hombre habilidoso», escritas con jabón sobre el parabrisas.
y le pareció que el ruido que emitía aquel artilugio era el de unos rodamientos que van a bloquearse si no son sustituidos cuanto antes. El oso lanzó un gruñido largo y ronroneante. Entre sus mandíbulas rezumaban cuajarones de espuma amarillenta cargada de gusanos. Si Eddie no había visto jamás el rostro de la demencia total, y él creía que sí, puesto que en más de una ocasión se había enfrentado cara a cara con aquella víbora de categoría internacional que era Deta Walker, ahora lo estaba contemplando. Pero gracias a Dios ese rostro se hallaba a unos 10 metros por debajo suyo y extendidas al máximo aquellas zarpas asesinas que daban a 1,5 metros de sus pies, y a diferencia de los árboles en los que el oso había desfogado su frustración mientras avanzaba hacia el claro, éste no estaba muerto. «Estamos en tablas, cariño», bufó Eddie. Se enjugó el sudor de la frente con una mano pegajosa de resina y la sacudió hacia el rostro del oso. Entonces la criatura que los antiguos habían llamado Mir abrazó el árbol con sus enormes patas delanteras y empezó a sacudirlo. Eddie se agarró al tronco y con los ojos reducidos a hoscas ranuras trató de mantenerse sujeto mientras el pino oscilaba de un lado a otro como un péndulo. 6. Rolando se detuvo al borde del claro. Susana, balanceándose sobre sus hombros, contempló el espacio abierto sin dar crédito a sus ojos. La bestia estaba parada al pie del árbol donde se encontraba Eddie. Susana solo alcanzaba a ver retazos y fragmentos de su cuerpo por entre la cortina de ramas y agujas verdes. La segunda cartuchera de Rolando yacía junto a uno de los pies del monstruo. Observó que la funda estaba vacía. «Dios mío», murmuró.